Moscú ha experimentado cambios extraordinarios desde los días oscuros de la Guerra Fría. Hoy es un lugar de fabulosa riqueza y de pobreza demoledora, de catedrales de postal y recios complejos residenciales, y también es el telón de fondo para uno de los asesinos en serie más famosos de Rusia. El Parque Vitsa es un bosque extenso que cubre 22 kilómetros cuadrados al sur de Moscú. Es un sitio muy popular, donde los rusos corrientes jugaban al ajedrez o simplemente disfrutaban de un agradable paseo. Pero durante años guardó un turbio secreto. El sábado 15 de octubre de 2005, la policía de Moscú encontró el cuerpo sin vida de Nikolai Vorobiev, de 31 años. Había sufrido heridas terribles en la cabeza. Denis Adamenko fue uno de los primeros policías en llegar al lugar. Fue aquí, exactamente en este lugar, donde encontramos a una de las víctimas. Desde luego, cuando lo encontramos, este no era un lugar nada agradable. Presentaba numerosas heridas por todo el cuerpo y una botella clavada en su cráneo. Su cerebro estaba esparcido por toda la zona. Un mes después aparece otro cadáver, el de Nikolai Sakharchenko, de 63 años. Casi 2 semanas después, otro, Vladimir Didukin. Y una semana más tarde, otro, Nikolai Koryagin. Cuando llegó la Navidad, habían aparecido 7 cuerpos asesinados y mutilados en el Parque Vitsa. Ninguno de los cuerpos había sido escondido y a ninguna de las víctimas se les había robado, pero todos tenían la misma horrible herida en común, una botella de vodka o un palo clavados en la herida abierta y sanguinolenta de la parte posterior de la cabeza. Quedó claro desde el principio que no eran simples coincidencias, sino que se trataba sin duda de un sanguinario asesino en serie. Teníamos que capturarlo enseguida. Las complicadas investigaciones de homicidios son llevadas a cabo por el equipo de élite de homicidios de la policía de Moscú, y su investigador más experimentado y de más alto rango es Andrei Suprunenko, quien a menudo se las tiene que ver con el submundo criminal de Moscú y con los asesinos más violentos de la ciudad. Está acostumbrado a llevar casos complejos y peligrosos, como el que le costó la vida a su predecesor. Empecé a investigar este caso criminal en febrero de 2006, cuando quedó claro que nos enfrentábamos a un asesino en serie. Fue difícil porque nunca dejó que nos relajáramos. Cada 2 semanas aparecían cadáveres nuevos. No paramos de trabajar ni un solo día. Con 7 cadáveres descubiertos por la policía y un asesino en serie suelto, Moscú se convierte en una ciudad dominada por el miedo. La periodista de investigación, Yana Zarkinskaya, se siente atraída de inmediato por el caso y empieza a cubrir la historia para la prensa rusa y británica. Nos dimos cuenta de que se trataba de un asesino en serie que operaba en el Parque Vitsa. Le llamábamos el maníaco de Vitsa. La gente estaba asustada. El Parque Vitsa es un sitio donde se va a pasar un buen rato, pero la gente tenía miedo de ir por allí porque había una sensación de peligro. A pesar de haber encontrado tantos cadáveres, la policía tiene pocas pistas para averiguar la identidad del maníaco de Vitsa. El asesino no dejaba ningún indicio. Intentamos recoger diferentes objetos de los escenarios del crimen, pero nuestros análisis no mostraron ningún indicio, ni huellas digitales, ni nada. El maníaco operaba de una forma demasiado cuidadosa. Los investigadores necesitan toda la ayuda que puedan conseguir y piden ayuda al único hombre que puede ayudarles. El profesor Vladimir Vorontsov es uno de los médicos forenses más formados y experimentados de Moscú. Ha estado examinando víctimas de asesinatos en la capital rusa desde hace casi 40 años. Le corresponde a él determinar la naturaleza exacta de la muerte horrorosa de las víctimas. Todas las heridas fueron infligidas en la zona de la cabeza y había muchas. Las heridas más graves
se infligirían en la zona posterior y lateral de la cabeza y, por supuesto, también en la cara. Era como la tarjeta de presentación de este criminal, su firma. Estos son los cráneos de algunas de las víctimas encontradas en el Parque Bitsa, donde se ven sus gravísimas heridas. Aunque las pruebas forenses son muy limitadas, el profesor Vorontsov todavía puede determinar el arma que debió usarse. Esta fractura fue causada por un objeto que tenía una arista en forma de ángulo. Podría haber sido un martillo. ¿Pero quién es el asesino que empuña el martillo en el Parque Bitsa? En pocas semanas sucede algo que promete desvelar todo el misterio. Señorita, venga aquí. En enero de 2006, la policía de Moscú tiene 7 asesinatos sin resolver entre manos. Todas las víctimas han sido golpeadas con un martillo en el Parque Bitsa, al sur de Moscú. Todos con el mismo tipo de herida, el cuello de una botella de vodka clavado en la herida abierta que hay en la parte posterior de la cabeza. Y para el investigador Andrei Suprunenko, apenas hay pruebas que conduzcan al asesino. Nadie sabía nada del asesino, si era hombre, mujer o niño. Si vivía en la zona o si había vivido ahí, si conocía bien el parque, nadie sabía nada. Era un completo enigma. Con muy poca información concreta con la que seguir, abundan los rumores y las hipótesis. Pero un lugar muy cercano atrae la atención de los investigadores. ¿Podría estar el asesino delante de sus narices? Hay un sanatorio psiquiátrico en los límites del Parque Bitsa. Algunos de los pacientes tienen permiso para dar un paseo por allí. A veces el permiso es de un día. Y existía la teoría de que el asesino podría ser un paciente de este sanatorio que podría haberse escapado y escondido en el parque donde cometería los asesinatos. Se comprobó la identidad de un número considerable de gente. A cualquier persona que fuera mínimamente sospechosa se le daba el alto y era interrogada inmediatamente por la policía. Pero sin un sospechoso principal, la teoría del paciente psiquiátrico no va a ninguna parte. Entonces se abrió una nueva línea de investigación. Las víctimas eran principalmente hombres de mediana edad. En realidad, se trataba de gente que no importaba a nadie y a quien nadie buscaría. Pensamos que como solo había víctimas de sexo masculino, el asesino podría ser una mujer. Nadie conocía el móvil de los crímenes. Estábamos estudiando varias posibilidades. 200 agentes de la policía de Moscú están apostados en el Parque Bitsa. Su tarea consiste en parar e interrogar a cualquiera que sea sospechoso. Pero el parque es enorme. Cubre un área de 22 kilómetros cuadrados y la probabilidad de coger al asesino con las manos en la masa es mínima. Señorita, venga aquí. Cuando se detuvo al travestido, por supuesto, fue sospechoso. Luego, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. El travestido llevaba un martillo en su bolso. Parecía que era el tipo que buscaban. Pero el travestido afirma que solo lleva el martillo para protegerse de un ataque. Cuando la historia sale a la luz, es un gran día para la prensa. Pensamos que ese era el auténtico asesino y hubo muchos periódicos con el titular «Han cogido al maníaco de Bitsa». Pero el travestido tiene una buena coartada. Llegamos a la conclusión de que no era el asesino al final del primer día. Pero comprobar su coartada nos llevó casi 24 horas de trabajo ininterrumpido. Y solo
Después de comprobarlas, se le puso en libertad. Una semana después, Mahmoud Soldashov, un trabajador de un supermercado de 25 años, es asesinado. Con cada nuevo cadáver que aparecía, la presión de la prensa se hacía más y más intensa. La policía y los fiscales nos presionaban para que encontráramos y detuviéramos al asesino cuanto antes. Era una cuestión prioritaria. La presión a la que está sometida la Brigada de Homicidios es cada vez más intensa. Intentan por todos los medios que no aumente el número de cadáveres, que ahora son 12. Más investigadores, como Elena Pumirsina, son asignados al caso. Teníamos que tener un equipo preparado por si pasaba algo, por si había más asesinatos. Entonces sucede algo significativo. En un determinado momento, y por alguna razón que aún no teníamos clara, se puso a matar mujeres. En abril de 2006, los investigadores encuentran el cuerpo de Larisa Quiligina, de 48 años, que trabajaba en un supermercado. 2 meses después, encuentran el número 14. En junio de 2006 se descubrió otro cadáver, el de una mujer con el mismo tipo de heridas. Las típicas, como las de los anteriores, así que supimos que teníamos otro caso para investigar. Luego los investigadores encontraron algo muy importante: un billete de metro en la chaqueta de la mujer asesinada. Los detectives ahora empiezan a estudiar detenidamente las grabaciones del metro de Moscú para ver si consiguen averiguar quién viajó con la mujer ese día. Pero es una tarea inmensa. Después sucede algo más. 2 días después, unos agentes de policía me llamaron para decirme que el hijo de la mujer asesinada había aparecido y que había identificado el cadáver. La víctima era Marina Moskalyova, una madre soltera de 36 años. Vivía sola con su hijo Sergei. Cuando nos entrevistamos con él, nos dijo que su madre había salido a dar un paseo con su novio, Sasha. No volvió a casa. Mientras los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de Marina, su hijo entrega una prueba clave. Antes de salir, Marina había intentado llamar a su hijo para decirle a dónde iba, pero el teléfono no funcionaba. Dejó una nota para decir dónde iba y con quién. Dejó su nombre y número de teléfono. El número de teléfono correspondía a un hombre de 32 años que trabajaba en un supermercado, Alexander Pichushkin. En Rusia, el diminutivo de Alexander suele ser Sasha. Esta fue la primera pista concreta que nos llevaba a Pichushkin y localizamos su dirección. Al mismo tiempo, los investigadores encuentran un vídeo de las cámaras de seguridad de la estación de metro. Mientras analizábamos los detalles, encontramos un vídeo de Moskalyova con un extraño caminando juntos dentro de la estación de metro. Estas son las últimas imágenes de Marina Moskalyova viva. Ella no lo sabe, pero está caminando junto a un hombre que lleva un martillo en su bolsa y que tiene toda la intención de matarla. Ese hombre es Alexander Pichushkin. El vídeo confirmó que se trataba efectivamente de él junto a Moskalyova. Y precisamente esa era la prueba que necesitábamos para detenerlo y acusarle formalmente del asesinato de Marina Moskalyova. El 16 de junio fuimos a detener a Pichushkin. Recuerdo que era por la noche. Estaba oscuro. Entre las 10 y las 11 aproximadamente. Estaba totalmente tranquilo. Y al principio del interrogatorio lo negó todo. No soy el que buscáis. No soy yo. Yo no sé nada. En ese momento lo detuvieron.